con la otra profesora, ustedes han visto exactamente una de las macromoléculas más importantes que componen toda la parte de la química biológica que vamos a estudiar nosotros, que eran 4. Unas son los carbohidratos o hidratos de carbono, las otras son lípidos, las otras proteínas. No, aminoácidos está dentro de proteínas, pues son un componente de las proteínas, como vamos a ver ahora. ¿Cuál es el cuarto componente? No, esos no forman parte de las macromoléculas. Las macromoléculas son 4: carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Ahora vamos a ver el segundo grupo de macromoléculas, que son las proteínas. Cómo están formadas, cuál es su estructura y cuál es la función de las mismas. ¿Sí? ¿Qué es una proteína? Una proteína es una macromolécula, al igual que los hidratos de carbono. Es decir, es un polímero que está formado por monómeros o unidades que se unen entre sí para formar largas cadenas de esa macromolécula. ¿Cómo se llaman esos polímeros o unidades? Esos polímeros o unidades se llaman aminoácidos. Entonces, por definición, una proteína es una macromolécula formada por uniones específicas de aminoácidos entre sí. ¿Pueden cerrar la puerta? Esas proteínas tienen características especiales, al igual que los hidratos de carbono. ¿Qué características tienen? Que a diferencia de las otras 3 macromoléculas, son las más abundantes en todo el organismo humano. Las proteínas componen todo. Ustedes han estudiado tejidos, órganos y demás. Todos los tejidos, todos los órganos, todos los sistemas del cuerpo humano están formados por proteínas. Las proteínas tienen la función de sostén y de la arquitectura de los tejidos. En cambio, los hidratos de carbono tienen función de ¿qué? Exactamente, de almacenar el alimento o de proveer la energía en el momento que necesita el organismo. Entonces, si nosotros queremos esquematizar una macromolécula de proteína, es una larga cadena con una estructura tridimensional formada por las uniones de esos monómeros denominados aminoácidos. Los aminoácidos son compuestos orgánicos formados por carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. O sea, a diferencia de los hidratos de carbono, aquí aparece otro átomo importante que es el átomo de nitrógeno. Por eso se llaman aminoácidos. ¿Qué funciones cumplen las proteínas dentro de la química biológica humana? Tienen todas las funciones inimaginables dentro del metabolismo celular. Estructural, hemos dicho que forman parte de los tejidos, forman parte de los órganos. Hormonales, la mayoría de las hormonas que intervienen en el sistema endocrino humano son proteínas. Tienen función de movimiento. ¿Qué proteínas se imaginan ustedes tienen función de movimiento? ¿Las proteínas de dónde? ¿De qué tejido? Del tejido muscular. Tienen función de reserva. Muchas de las proteínas en determinadas condiciones del metabolismo humano, ya vamos a ir viendo, como por ejemplo en los estados de ayuno, de inanición, cuando uno ya no tiene hidratos de carbono, el cuerpo empieza a metabolizar las proteínas como fuente de energía. También tienen función de transporte. ¿Qué proteínas? La hemoglobina, la mioglobina en el músculo. Tienen función enzimática. Ustedes saben que todas las reacciones biológicas en el cuerpo, en el metabolismo, funcionan a través de enzimas. Las enzimas son proteínas especiales que funcionan como catalizadores. Eso lo vamos a ver en una unidad especial del programa que se llama enzimas. Tienen función homeostásica. ¿Qué significa la palabra homeostasis? Exactamente, el equilibrio en el que se mantienen todas las funciones biológicas del cuerpo. Muchas proteínas ayudan a mantener ese equilibrio biológico, el equilibrio de la temperatura, el equilibrio hidrosalino, el equilibrio del pH de la sangre. Y otras proteínas cumplen función inmunológica, como por ejemplo las... ¿Qué proteínas tienen función inmunológica?
las inmunoglobulinas, que forman parte del sistema inmunológico. Son unas proteínas especiales. Entonces, en conjunto, todas esas funciones son características especiales de las proteínas. Y ahí tienen distintos ejemplos de las funciones de las proteínas. Dentro de la función enzimática de las proteínas hemos dicho que actúan como biocatalizadores. ¿Por qué? Porque catalizan o aceleran las reacciones químicas del metabolismo. Cada enzima o cada proteína es específica de una vía metabólica en especial. Cuando vayamos avanzando en la materia y estudiemos la parte del metabolismo, vamos a ver que el metabolismo del cuerpo humano está formado por una serie, un conjunto de reacciones químicas que nosotros, los bioquímicos, llamamos vías metabólicas. Por ejemplo, hay una vía metabólica que permite obtener energía, una vía metabólica que permite utilizar los hidratos de carbono y degradarlos, otra vía metabólica que permite, por ejemplo, sintetizar el glucógeno para almacenarlo como reserva de hidratos de carbono. Todas esas vías metabólicas son catalizadas por proteínas que tienen función enzimática. Ya hemos mencionado dentro de la función hormonal, algunas proteínas actúan como hormonas, como por ejemplo, ¿qué hormonas conocen que sean proteicas o que tengan estructura de proteína? ¿Se han visto fisiología, verdad? Oh, eso tiene que estar volando. La FSH, todas las hormonas folículo estimulante, en realidad las hormonas sexuales de ese tipo producidas por la hipófisis son proteínas. ¿Cuál? La LH. Por ejemplo, la insulina, el glucagón, la hormona del crecimiento, la calcitonina, todo ese tipo de hormonas tienen estructura proteica, es decir, son proteínas. Otras proteínas actúan en el reconocimiento de señales químicas. ¿Qué quiere decir eso? Que están dentro de la membrana o incrustadas en la membrana de la célula y actúan como receptores para captar algún tipo de señal. Por ejemplo, en las neuronas, para captar las señales de los neurotransmisores y establecer las conexiones entre las neuronas, entre las dendritas y los axones. ¿Cómo? ¿En dónde? Exacto, los nutrientes que entran. Pero ahí actuarían como transporte, ¿no? Como, eso sería un ejemplo de proteínas transportadoras. Los neurotransmisores que actúan y desencadenan la contracción muscular, eso es otro ejemplo de proteínas que actúan como reconocimiento de señales químicas. Y esas proteínas se conocen con el nombre de receptores. ¿Por qué? Porque reciben la señal, por ejemplo, de una hormona, de un neurotransmisor, de un anticuerpo, y transmiten esa señal al interior de la célula. Esa es la función de reconocimiento de señales de las proteínas. Y otras proteínas no solo reconocen estructuras propias del cuerpo, sino estructuras extrañas, como por ejemplo virus, bacterias y demás. Otra de las funciones de las proteínas es la función de transporte. Es lo que decías vos recién. ¿Sí? Los transportadores de membrana que permiten captar los nutrientes en la célula son proteínas transportadoras. Los transportadores sanguíneos, como por ejemplo la hemoglobina. Los transportadores intracelulares. Y otra de las funciones de las proteínas importantes es la función estructural. Ustedes saben que dentro de la célula hay una estructura, eso lo hemos visto en biología cuando hemos estudiado el año pasado, que se llama, ¿cómo se llama? Citoesqueleto, exactamente. Ese citoesqueleto está formado por proteínas especiales que le dan forma y que forman las tres estructuras que nosotros hemos estudiado del citoesqueleto, que eran los... Exactamente. Microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermedios. La sexta función de las proteínas es la función de defensa o inmunológica. Forman parte del sistema inmunológico, formando parte de las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas o anticuerpos son proteínas específicas que fabrican determinados tipos celulares. ¿Qué tipos celulares fabrican las inmunoglobulinas?
fuerte, no escucho por el aire acondicionado. ¿Mm? No, los antígenos son otra cosa, son moléculas, también pueden ser proteicas, pero ¿qué células fabrican las inmunoglobulinas? Sí, pero ¿qué células específicas de los glóbulos blancos? Los leucocitos, glóbulos blancos es lo mismo. No. No. Y eso que se han aprobado la materia del año pasado, ¿no? Los linfocitos B. Los linfocitos B son las moléculas que fabrican las inmunoglobulinas. Los linfocitos B son un tipo de leucocitos o glóbulos blancos. Las inmunoglobulinas tienen esa forma. Ya vamos a estudiarlas más en detalle más adelante. La sexta función de las proteínas es la función de movimiento. Como hemos dicho, formando parte de la contracción muscular. ¿Qué proteínas participan en la contracción muscular? Actina y miosina. Muy bien. Y además también forman parte del movimiento de unas estructuras que nosotros hemos estudiado en las células, sobre todo en las células epiteliales, que se llaman cilios y flagelos. ¿Qué proteínas forman los cilios y flagelos? ¿Todos han rendido biología y histología? Si no, ya voy anotando los que no han rendido para el próximo examen, ¿eh? ¿Qué proteínas forman los cilios y flagelos? Claro, los microtúbulos es la estructura, pero los microtúbulos están formados por ¿qué proteínas? El mismo nombre. Tubulinas. Las tubulinas y las dineínas son las que forman las estructuras de los microtúbulos. Entonces, volviendo a la definición de proteínas, ¿qué son las proteínas? Son biomoléculas, polímeros, formados por los 4 elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. A diferencia de los carbohidratos, aquí se introduce un nuevo átomo que es el nitrógeno. ¿Sí? Esas biomoléculas son polímeros que pueden ser de distintos tamaños. Un polímero es una molécula que se forma por asociación de distintos monómeros. En el caso de las proteínas, esa unidad monomérica son compuestos denominados aminoácidos. En el caso de los hidratos de carbono son, por ejemplo, el almidón es un polímero ¿de qué? ¿Ah? De glucosa, donde el monómero es un monosacárido que es la glucosa. En una proteína, ese monómero es un aminoácido. ¿Sí? Esas proteínas o largas moléculas poliméricas pueden adoptar estructuras tridimensionales bastante complejas. ¿Sí? Bueno, ahora antes de seguir estudiando las proteínas tenemos que saber qué características forman los aminoácidos. Así como en hidratos de carbono hemos estudiado cómo era la glucosa, la manosa, la galactosa. En el caso de las proteínas, primero tenemos que saber qué son los aminoácidos. ¿Alguien sabe qué son los? Ahora vamos a ver cómo definimos aminoácidos esenciales, porque eso es un tipo de la clasificación de aminoácidos. Pero en sí, si queremos definir qué compuesto, qué tipo de compuesto es un aminoácido, los aminoácidos son ácidos carboxílicos. Eso es desde el punto de vista orgánico. Pero además de ser ácidos, tienen una función importante que se llama función amino. Si yo quiero escribir la fórmula de un aminoácido, es esta fórmula. Este es el grupo carboxilo y este es el grupo amino. Es decir, que un aminoácido tiene dos grupos importantes. Un carbono unido a una función carboxilo y ese mismo carbono unido a la función amino. Por eso se llaman aminoácidos. ¿Sí? No. Nada que ver. Esta es el grupo carboxilo. El grupo carbonilo es esta. ¿Sí? Son dos funciones orgánicas distintas.
Claro, ahora vamos a ver las características que tienen los aminoácidos que son compuestos polares. Polares significa que pueden adoptar carga, porque este grupo se puede cargar negativamente, el grupo carboxilo, y el grupo amino se puede cargar positivamente. Esas moléculas que pueden tener dos cargas separadas se llaman zwitteriones. Zwitteriones, con Z, ZW, zwitteriones. Que tengan una carga, o tengan la otra, o tengan las dos, va a depender del medio donde se encuentre esa molécula, en particular del pH en el que se encuentre disuelta. Y la función que va a cumplir, exacto. Vamos a ver que en ciertas condiciones lo vamos a encontrar con una carga, en otras condiciones lo vamos a encontrar sin ninguna carga, ¿sí? Entonces, cada uno de estos aminoácidos hemos dicho que compone un monómero de una proteína. ¿Cómo se unen para formar esa larga molécula de proteína? Se unen a través del grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino del siguiente aminoácido, ¿sí? De esa forma, este oxígeno se une a este grupo amino, se libera una molécula de agua y se forma este enlace muy importante, que es el más importante de toda la estructura de la molécula de proteína, que se llama enlace amida, ¿sí? Y que le va a dar las características químicas y biológicas a la molécula de proteína. Cuando dos aminoácidos se unen entre sí, ese compuesto se denomina dipéptido. Cuando tres aminoácidos se unen, se denomina tripéptido. 4. Más de 5 se denomina polipéptido, ¿sí? Las proteínas son moléculas en las que hay más de 100 aminoácidos. Menos de 100 aminoácidos se denominan oligopéptidos, ¿sí? Entonces, volviendo a lo anterior y lo importante es este enlace que se forma entre los aminoácidos, que se conoce con el nombre de enlace peptídico o enlace amida, y que le va a dar la estructura y la función a las proteínas. Entonces, las proteínas son polipéptidos porque están unidos por varios péptidos que contienen más de 50 aminoácidos, ¿sí? Y los polipéptidos son los que tienen hasta 50 aminoácidos. En cambio, las proteínas son polímeros formados entre 100 y 300 aminoácidos. Volvamos a los aminoácidos. Hemos dicho que el aminoácido es un compuesto que tiene dos funciones importantes. El grupo carboxilo, que también lo podemos escribir así, se tienen que ir acostumbrando a que se pueden escribir de distintas formas las funciones químicas. El grupo amino, un hidrógeno y una cadena lateral. Esa es la fórmula general de cualquier aminoácido, ¿sí? ¿Qué es lo que va a diferenciar un aminoácido entre sí? ¿Ustedes saben los nombres de los aminoácidos? ¿De alguno? Exactamente. Por ejemplo, fenilalanina, lisina, valina. Esos son aminoácidos. ¿Qué los diferencia entre sí? Todos tienen este grupo amino, todos tienen este grupo carboxilo. La diferencia entre sí está en la cadena lateral de la molécula, que va a ir cambiando, va a tener distinta estructura química y de ahí va a derivar el nombre y la función del aminoácido. Ese carbono, ese átomo de carbono al que está unido la función amina y la función carboxilo se llama carbono alfa y es un carbono quiral. ¿Qué quiere decir un carbono quiral? Eso no hemos visto. Todos los carbonos tienen 4 valencias. 4 sustituyentes diferentes, exactamente. Aquí tenemos el grupo amino, 1, el grupo carboxilo, 2, el hidrógeno, 3 y la cadena lateral, 4. Entonces, ese carbono es un carbono quiral, por lo tanto va a presentar ¿qué cosa?
¿Qué tienen de propiedad las moléculas orgánicas que tienen carbonos quirales, como los hidratos de carbono? ¿Que presentan qué? Presentan isómeros ópticos. Isómeros ópticos que se llaman enantiómeros. ¿Qué eran los enantiómeros? Esos son los isómeros ópticos. Los isómeros ópticos se diferencian por desviar la luz polarizada. ¿Se acuerdan? En los hidratos de carbono teníamos los D y los L, o los más y los menos. ¿Sí? Pero los enantiómeros son un grupo especial de isómeros ópticos que eran ¿qué? Imágenes especulares uno del otro, que no se pueden superponer las fórmulas. ¿Se acuerdan? Bueno, los aminoácidos presentan ese tipo de isomería, por lo tanto en la naturaleza existen aminoácidos que van a ser D o que van a ser L. ¿Sí? Esa es otra forma de escribir la estructura química de un aminoácido. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de aminoácidos encontramos en la naturaleza? Encontramos distintos tipos. Todos los aminoácidos comparten la misma estructura molecular. El grupo ácido, el grupo carboxilo, el grupo amino y el carbono alfa central. Y van a diferir, y lo que va a cambiar en la molécula es este radical o sustituyente que va a ser distinto en cada tipo diferente de aminoácido. Bueno, hemos dicho entonces que los aminoácidos tienen un carbono quiral, por lo tanto existen isómeros ópticos y por lo tanto existen en dos formas. Una forma que ya lo hemos visto en los hidratos de carbono, que eran D o dextros rotatorios, y los L, que eran los levos rotatorios, y que se diferencian por la capacidad de rotar la luz polarizada cuando los vemos en un polarímetro. ¿Sí? Si nosotros dibujáramos la fórmula espacial, por ejemplo, de un aminoácido, el aminoácido más sencillito es la alanina. ¿Por qué es el más sencillo? Porque su cadena lateral es un hidrógeno. ¿Sí? Entonces, en la naturaleza, su cadena lateral es un grupo metilo. Por lo tanto, en la naturaleza existen dos formas. La L-alanina, donde el grupo metilo está hacia la izquierda, y la D-alanina, donde el grupo metilo está hacia la derecha.